Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso. Hoy, como les adelanté, vamos a sumergirnos en una historia que de verdad me ha conmovido profundamente. Un tema que, como a mí, creo que les va a impactar y les va a hacer reflexionar. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha cautivado al mundo con su talento y su carisma. La conocemos por sus papeles estelares, por su sonrisa contagiosa y por esa energía que irradia en cada aparición pública. Hemos celebrado sus éxitos, seguido sus romances y aplaudido su profesionalismo. Pero hoy quiero invitarlos a ver más allá de la estrella, a descubrir a la persona detrás de la pantalla. Hoy vamos a hablar de un momento particularmente emotivo, un instante en el que Demet Özdemir se mostró vulnerable, genuina y sí, con lágrimas en los ojos. Unas lágrimas que, les confieso, no esperábamos ver. Pero antes de adentrarnos en esta historia, como siempre, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para mí. Si les gusta el contenido que comparto, si disfrutan de estas reflexiones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán a seguir creciendo. Mil gracias por su apoyo incondicional. Bien, ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir. La actriz que siempre vemos sonriendo, radiante, llena de vida. La hemos visto enamorada en las telenovelas, luchando por sus sueños, interpretando personajes fuertes, independientes y empoderados. La conocemos por su trabajo, por su talento, pero ¿qué hay detrás de esa imagen pública? ¿Qué la hace sentir, reír, llorar? ¿Qué la conmueve hasta las lágrimas? En el mundo del espectáculo, como bien sabemos, a menudo se construye una imagen. Los artistas a veces se ven obligados a mantener una fachada perfecta, a mostrar solo la parte más brillante de sus vidas, a ocultar sus miedos, sus inseguridades, sus vulnerabilidades. Pero no olvidemos que detrás de esa imagen, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos como nosotros, con emociones, con sueños, con miedos y alegrías. Y fue precisamente esa vulnerabilidad, esa autenticidad, lo que Demet Özdemir nos regaló en un momento muy especial, un momento que afortunadamente fue capturado por las cámaras y que, como era de esperarse, se viralizó en las redes sociales. Un momento relacionado con una causa que le toca el corazón, una causa que resuena profundamente con sus valores y su compromiso social, el bienestar animal. Para entender la magnitud de este momento, para comprender por qué Demet se mostró tan vulnerable, tenemos que entender su conexión con los animales, su compromiso con su bienestar. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir siempre ha demostrado un gran amor y respeto por los animales. Ha participado activamente en campañas de concientización sobre el maltrato animal, ha apoyado a refugios y organizaciones que rescatan animales abandonados y maltratados, y ha utilizado su plataforma para dar voz a aquellos que no la tienen. Ella es una defensora incansable de los derechos de los animales. Además, y esto es muy importante, ella misma es dueña de varios animales rescatados. Perros, gatos, animales que han sufrido en el pasado y que ahora han encontrado un hogar lleno de amor y cuidado en la casa de Demet. Ella los considera parte de su familia, los trata con el mismo cariño y respeto que le daría a cualquier otro miembro de su familia. Y es precisamente ese amor incondicional, esa conexión profunda con los animales, lo que la llevó a involucrarse en un proyecto particularmente conmovedor. Hace unos meses, Demet Özdemir recibió una invitación para participar en un evento benéfico organizado por una importante organización de rescate animal en Turquía. Una organización que trabaja incansablemente para rescatar animales abandonados, maltratados y enfermos, brindándoles atención médica, alimentación y un hogar temporal hasta que puedan encontrar un hogar definitivo. El objetivo del evento era recaudar fondos para construir un nuevo refugio, un refugio más grande y mejor equipado, que pudiera albergar a cientos de animales abandonados, ofreciéndoles un espacio seguro y digno donde pudieran recibir todo el cuidado que necesitan. Un refugio que, además de brindarles atención básica, les ofreciera amor, cariño y la oportunidad de recuperarse del trauma que habían sufrido. Demet, como era de esperarse, no dudó ni un segundo en aceptar la invitación. Sabía que su presencia podía marcar la diferencia, que su voz podía ayudar a concientizar a más personas sobre la importancia del rescate y la adopción animal. Sabía que con su participación, podía contribuir a que este proyecto se hiciera realidad. Durante el evento, Demet tuvo la oportunidad de conocer a varios de los animales rescatados. Perros con miradas tristes, gatos con cicatrices en el cuerpo,
animales que habían sufrido maltrato, abandono y enfermedades. Escuch. O sus historias desgarradoras que le rompieron el corazón. Historias de abandono, de maltrato, de sufrimiento, historias que lamentablemente son demasiado comunes en el mundo. Y fue precisamente en ese momento, mientras acariciaba a un pequeño cachorro rescatado, un cachorro que había sido abandonado en la calle con apenas unos días de vida, que Demet Özdemir rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de empatía, de compasión, de impotencia ante el sufrimiento animal. Eran lágrimas que reflejaban su profundo amor por los animales y su frustración por la falta de conciencia sobre el maltrato animal. Las cámaras captaron el momento exacto en el que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Unas lágrimas sinceras, auténticas, que reflejaban la profunda conexión que Demet siente con los animales. Unas lágrimas que, en definitiva, la humanizaban y la acercaban aún más a sus fans. Las imágenes, como les decía, se difundieron rápidamente por las redes sociales, generando una ola de reacciones entre sus fans y seguidores. Muchos se mostraron conmovidos por su sensibilidad y su compromiso con la causa animal. Admiraron su valentía al mostrarse vulnerable en público y elogiaron su dedicación a los animales. Otros, en cambio, criticaron su reacción, acusándola de sobreactuar o de buscar publicidad. Argumentaron que su llanto era falso, que solo lo hacía para llamar la atención y para mejorar su imagen pública. Pero, más allá de las críticas, la gran mayoría de sus seguidores la defendieron. Destacaron su trayectoria como defensora de los animales y su compromiso genuino con la causa. Señalaron que su llanto era una muestra de su humanidad y de su profunda conexión con los animales. Pero la verdad es que, independientemente de las opiniones individuales, lo importante es el mensaje que Demet Özdemir transmitió con sus lágrimas. Un mensaje de amor, de respeto y de protección hacia los animales. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como seres humanos y sobre la importancia de cuidar y proteger a los más vulnerables. Un mensaje que nos recuerda que los animales merecen nuestro respeto y nuestro amor. Pero la historia no termina ahí. Después de ese emotivo momento, Demet Özdemir decidió redoblar sus esfuerzos en la defensa de los derechos de los animales. Se convirtió en embajadora de la organización de rescate animal que organizó el evento benéfico, y ha participado en numerosas campañas de concientización, utilizando su influencia para promover la adopción responsable y para denunciar el maltrato animal. Además, ha donado importantes sumas de dinero para la construcción del nuevo refugio, asegurándose de que los animales rescatados tengan un lugar seguro y confortable donde puedan vivir felices y protegidos. Ha visitado el refugio en varias ocasiones, interactuando con los animales, brindándoles amor y cariño, y supervisando el progreso de la construcción. Su compromiso con el proyecto es total. La historia de Demet Özdemir nos enseña que incluso las estrellas más brillantes pueden mostrarse vulnerables y sensibles ante el sufrimiento ajeno. Nos enseña que la fama y el éxito no son incompatibles con la empatía y el compromiso social. Nos demuestra que las figuras públicas pueden utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Y sobre todo nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia, que todos podemos aportar nuestro granito de arena para construir un mundo más justo y más humano, donde los animales sean respetados y protegidos. Que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, podemos contribuir a crear un mundo mejor para los animales. Así que la próxima vez que veamos a Demet Özdemir sonriendo en la pantalla, recordemos que detrás de esa sonrisa hay una mujer sensible, comprometida y dispuesta a luchar por lo que cree. Una mujer que no tiene miedo de mostrar sus emociones, una mujer que utiliza su voz para dar voz a los que no la tienen. Una mujer que con su ejemplo nos inspira a ser mejores personas y a comprometernos con las causas que nos importan. En resumen, hoy hemos visto cómo Demet Özdemir, una figura pública admirada por su talento y carisma, se mostró vulnerable y auténtica en un evento benéfico, derramando lágrimas de compasión por el sufrimiento animal. Este momento inesperado reveló su profundo compromiso con la causa animal y su disposición a utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Su historia nos recuerda la importancia de la empatía, la responsabilidad social y el poder que todos tenemos para marcar la diferencia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de cuidar y proteger a los animales. Sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar y de denunciar el maltrato animal.
Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la reacción de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante que las figuras públicas utilicen su plataforma para promover causas sociales? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir al bienestar animal? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Demet Özdemir y se inspiren a ayudar a los animales. Y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, adoptar es amar.